Capital Sonoro. Ahora. Una mesa de reacción urgente fue creada buscando hacer frente al asesinato de un joven de la comunidad LGBTIQ+, en La Perseverancia, otro presunto crimen de odio en un año con mucha violencia contra las diversidades sexuales y de género. El gobierno anunció la liberación de 7 jóvenes capturados en el paro nacional de 2021 para convertirlos en gestores de paz. La Organización Mundial de la Salud dice que la emergencia sanitaria por COVID-19 y la viruela del mono podrán ser superadas en 2023. Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora un podcast, un espacio para hablar sobre las noticias más importantes de la ciudad. Y mi nombre es Juan Pablo Conto. Es viernes 16 de diciembre de 2022 y estas son las noticias de hoy. El asesinato de Felipe Garzón, un joven LGBTIQ+, hallado muerto con signos de violencia en su apartamento en la localidad de Santa Fe, es otro de los muchos que lastimosamente han sido registrados en Colombia en 2022. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esta violencia? Con nosotros se encuentra Daniela Aspitia para más información. Hola, Daniela. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos de nuevo. Cuéntenos cómo piensan las autoridades hacerle frente al asesinato de Felipe Garzón. Pues le cuento que frente a este lamentable hecho y ante el alto grado de rechazo que ha suscitado en redes sociales y otros espacios, desde la Dirección de Diversidad Distrital recuerdan que para este tipo de casos y cualquier otra violencia registrada ante los sectores sociales LGBTIQ+, existen 4 casas LGBTI en Bogotá. Una en Teusaquillo, otra en Los Mártires, en Rafael Uribe y en Suba, donde se podrá acceder a atención jurídica y psicosocial, tanto las víctimas como sus familias. También recuerdan la existencia de la Casa Refugio, que abre un espacio para quienes están en inminente riesgo por su orientación sexual o identidad de género de sufrir cualquier tipo de violencias, donde pueden vivir de 1 a 3 meses con toda la oferta de alimentación, acompañamiento en salud y un enrutamiento en materia de empleo o educación. ¿Qué conclusiones salieron de la mesa de reacción urgente a este crimen? El anuncio más reciente de las autoridades desde la Secretaría de Seguridad y también con mención de la alcaldesa mayor Claudia López es que ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita judicializar a los responsables del homicidio de Felipe Garzón. El caso actualmente está a cargo del CTI y de la Fiscalía, quienes también mencionan que desde el momento en que fue hallado el cuerpo, la entidad dispuso un equipo especializado conformado por expertos en violencia de género, fiscales, investigadores y criminalistas para adelantar acciones que permitan la individualización de victimarios. Lastimosamente existe un patrón en estas violencias. Así es. Justamente sobre esto el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo menciona que la asfixia mecánica o estrangulamiento es uno de los mecanismos más recurrentes en los crímenes contra personas LGTBIQ+. Y según cifras de la Fiscalía, se han registrado 111 homicidios y feminicidios contra personas LGTBIQ+, entre el 1 de enero y el 20 de octubre del 2022. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Tras reunirse la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, el Gobierno Nacional anunció que liberará a 7 jóvenes arrestados durante las manifestaciones del Paro Nacional de 2021. Para hablarnos de esto se encuentra con nosotros Andrés Zapata. Hola, Andrés. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Andrés, háblenos un poco de esta decisión. ¿Se sabe quiénes son esos 7 jóvenes y por qué fueron arrestados? Sí, mira, de los 7 jóvenes, 2 son de Bogotá, 2 de Medellín, 2 de Popayán y 1 es de Cali. Son 5 hombres y 2 mujeres que quedarían libres en los próximos días, pero ellos fueron arrestados por diferentes delitos como afectación al bien privado y público, a la obstrucción de la vía pública y también al irrespeto hacia la autoridad. ¿Qué deberes contraen quienes han sido liberados? Mira, ellos deberán firmar un compromiso con el comisionado de paz, pero también tendrán que hacer un diplomado obligatorio de manera virtual que se lo brinda la Universidad del Valle en construcción de paz y gestión de conflictos sociales. Pues se lo dará esta academia, pero también hay que aclarar y es que ellos todavía siguen vinculados a los procesos judiciales. ¿Qué quiere decir en concreto eso de reducir la conflictividad y crear ambientes de paz? Mira, lo que busca el gobierno es que estos voceros de paz sean líderes en sus comunidades, logren crear unos diálogos para que no haya violencia y puedan borrar fronteras invisibles que a veces hay en comunas, en localidades, en barrios, pero también que aporten al proceso de paz y que en futuras manifestaciones no sean vulnerados los derechos humanos de las personas.
¿Se espera que el gobierno haga nuevos anuncios de liberaciones en el futuro próximo? ¿Se sabe más o menos en cuánto? Sí, mira, la comisión que fue creada para definir los lineamientos de las liberaciones de estos jóvenes están analizando más de 270 casos de personas que están privadas de la libertad en cárceles o también en sus viviendas. Y ellos lo que han dicho es que esperan que al 31 de diciembre haya nuevos anuncios de otros jóvenes que podrían quedar libres. Muchas gracias, Andrés. A ustedes, gracias. Tras un año marcado por un relativo regreso a la normalidad y el surgimiento de una nueva enfermedad epidémica, como lo fue la viruela del mono, la OMS anunció que en 2023 estas dos emergencias sanitarias podrían ser superadas de forma efectiva. Con nosotros está Cristian León. Hola, Cristian. Hola, qué gusto estar por acá en Ahora un Podcast. Cuéntanos un poco más sobre este anuncio. ¿En qué marco se dio? Bueno, este anuncio se dio en el tercer aniversario de la aparición del COVID y en una conferencia que se dio en Ginebra, Suiza. El director de la OMS analizó la situación durante estos casi 3 años del virus y ahí fue cuando dio ese anuncio, como bien lo decías, que existe la posibilidad que en 2023 ya se pueda declarar que pasamos de una etapa de pandemia a endemia. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que el virus no va a desaparecer, que tenemos que aprender a convivir con él, pero también que se debe aprender a tener los mecanismos de protección únicamente cuando hay síntomas. Cuando la OMS dice que para 2023, ¿a qué mes se refiere? Bueno, según el director de la OMS, incluso en enero ya se podría estar dando este anuncio, pero todo depende también de los casos. ¿En qué se basa principalmente? Por ejemplo, cómo actúan las variantes. Omicron, que era la más preponderante hace un tiempo, mataba 50.000 personas cada semana hace un año. Y la semana pasada ya solo son 10.000, o sea, pues entre comillas solo, obviamente las cifras son importantes mantenerlas, pero es una reducción importantísima que le da luces al fin de una pandemia. ¿La OMS hizo alguna referencia al nuevo pico de la variante llamada perro del infierno? Efectivamente, va muy ligado a lo que estábamos hablando. Este denominado perro del infierno hace parte también del grupo Omicron. ¿Cuál es la diferencia? El nombre es muy escandaloso, no significa que porque se llame perro del infierno, entonces es mucho más grave y causa más mortalidad. No, no es así, sino que sí tiende a ser mucho más contagiosa, como han sido las variantes. Entonces, esa es la principal preocupación. ¿Qué dice el gobierno nacional? Efectivamente, las recomendaciones siguen siendo las mismas y por eso incluso la ministra mantiene un comité constante de vigilancia, no solo de COVID, sino también de viruela símica. ¿Existe algún pronunciamiento del gobierno nacional respecto de esta declaración de la OMS? Sí, efectivamente, y el pronunciamiento va muy ligado a las cifras que se están registrando. Por ejemplo, en Bogotá, desde que inició la pandemia, se han registrado 1.800.000 casos de COVID-19. Sin embargo, en la actualidad hay solo 2.000 activos de esa gran cantidad de casos. Entonces, también ellos hicieron énfasis en el gobierno nacional, que claramente los lugares apartados, las zonas apartadas, aunque tengan cifras chiquitas, pues se debe también a la dificultad para acceder a los mecanismos de salud. Entonces, la recomendación principal se mantiene, que es la vacunación, que es muy importante. Hubo un momento en que incluso las dosis estaban en riesgo de vencerse porque la gente no estaba asistiendo a los puestos de vacunación. De nuevo hicieron ese llamado para que las personas aprovechen estos biológicos y puedan acercarse. Y en Bogotá, por supuesto, hay 2 lugares en donde se mantiene la preocupación, no alerta aún, pero sí preocupación, que son Suba y Kennedy, las 2 localidades con más casos registrados. Suba 288.000 desde que inició la pandemia y Kennedy 224.000. Muchas gracias, Cristian. Con todo gusto, gracias a ustedes. Y estas son otras noticias de hoy. El transporte público en Bogotá y otras ciudades capitales subirá en un 12.53%, lo que deja Transmilenio por encima de los 2.900 pesos y los buses del SITP en más de 2.700. Los casos de feminicidio en Cundinamarca aumentaron en más del 50% en 2022 con respecto a otros años. La Fiscalía General dice que se lograron esclarecer completamente los 12 casos de feminicidio registrados este año. Sin embargo, en comunicado reciente, la Fundación Feminicidios Colombia dice que el esclarecimiento no es suficiente ni corresponde a una reparación verdadera a las víctimas. La financiación de la segunda línea del metro fue aprobada por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en el Congreso de la República. En plazas de mercado de toda Bogotá arrancó el primer festival del tamal, que durará todo este fin de semana, buscando reactivar la economía de las plazas e incentivar el disfrute de este plato típico.
Este podcast fue producido por María Alejandra Cuestas y editado por Cian Bernardo González. La dirección de los y las periodistas de Capital Ahora está a cargo de Janet Manzano y la dirección general de Ahora a cargo de María Paula Martínez. Hasta acá nuestro episodio de hoy. Recuerden conectarse con Ahora en todas las plataformas de Capital, Sistema de Comunicación Pública, y en nuestras emisiones por pantalla de televisión, nuestros espacios en YouTube, en el podcast de análisis y opinión Capital Político y todos los días entre semana en este espacio llamado Ahora un Podcast, en el que les traemos la información más relevante de cada día. Hasta el lunes, Juan Pablo. Feliz fin de semana. Capital Sonoro. Ahora,